¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Combates por Huilas. Y le voy a decir por qué son buenas. Porque hay una luz al final del túnel y parece que la luz va a comenzar a brillar a partir del domingo. Nuestra sugerencia, si cabe el término, ha sido escuchada. Va a comenzar a haber un puente aéreo humanitario, si quieren la guachafería o el apellido al puente aéreo. Pero es un puente aéreo que va a ser Arica-Caracas. Porque ha indicado el canciller chileno Alberto von Claveren que ya se puso de acuerdo con el gobierno de Maduro, gobierno comunista como el de Chile, para que envíen aviones de una aerolínea venezolana, todo pagado por los venezolanos, para que se comiencen a llevar presuntamente entre 300 y 450 venezolanos a partir del domingo. Ahora, lo que falta por aclarar es si los venezolanos que se pasaron a Tacna podrían regresar a Arica para ellos embarcarse a su tierra. Pero reitero, es una muy buena noticia, hay luz al final del túnel y además la dejo picando para que nuestros invitados lo desarrollen. Abriría la posibilidad de que pase lo mismo aquí en el Perú una vez hecho el censo y que los venezolanos que no tienen trabajo regresen a su país. Veamos lo que dice von Claveren. Confirmar la llegada de un avión venezolano al aeropuerto de Arica para recoger a un grupo bastante importante de migrantes que están justamente varados en la frontera. Esto es parte, además, del programa de retorno a la patria que impulsa Venezuela. Yo quiero subrayar la buena disposición que hemos encontrado por parte del gobierno venezolano a través de su canciller, con quien he estado permanentemente en contacto. Va a haber un grupo de migrantes venezolanos también que se encuentran en el Perú, que se va a subir a ese mismo vuelo, una cantidad menor. Todas las personas que usen este vuelo han sido empadronadas. Ok, habla de cantidad importante de venezolanos en Chile, cantidad importante menor de venezolanos en Tacna, así lo he entendido yo. ¿Qué tan buena es la noticia? Lo vamos a conversar con una persona que fue canciller en su momento y con Chema Salcedo. Jorge González Izquierdo. Chema, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, Fili. Gracias por la invitación. ¿Qué tan buena es la noticia? Al menos para mí lo es. Para ti, ¿cómo la ves? Sí, también, claro. Primero, por razones humanitarias, porque esta gente está en momentos muy difíciles viviendo y la buena opción es que regresen a su país. Para el Perú también, porque la venida de venezolanos, que se estima más de 1 millón, ¿no? En el corto plazo produce más costos que beneficios, aun cuando en el largo plazo podría producir más beneficios que costos. ¿Por qué? Porque en el corto plazo lo que hacen es presionar hacia abajo los salarios. Claro. Segundo, aumentar la informalidad. Tercero, aumentar tremendamente la delincuencia, ¿no? Pero en el largo plazo, ¿por qué sería beneficioso? Porque según estimaciones que he visto privadas, del 1,5 millones de venezolanos, más del 50% serían gente o que tienen profesiones o que tienen especializaciones técnicas. Entonces, formar, por ejemplo, un médico en el Perú o le cuesta a tu papá o le cuesta al Estado si estás en una universidad pública. Y después de ese costo inicial comienzas a producir para el Perú. Ya, pero acá estos venezolanos, el costo lo han pagado su país y lo que vienen acá es a producir neto. Ya, pero a ver, Chema, yo entiendo que eso podría ser en el Perú, pero Jorge, en este caso está siendo optimista. Eso todavía no pasa. Habría que pasar por el empadronamiento, la selección, los buenos, los malos, los regulares y los que se quieren regresar. Pero pues eso ya sería la luz al final del túnel. ¿Tú entiendes? ¿Cómo entiendes eso? Yo creo que ahorita es una salida en la que ganan todos, porque hasta Maduro gana con esto. Maduro va a poder decir, regresan a la patria, decepcionados de que no los... ¿no? Rédito político para él. Chile es importante, ¿por qué? El domingo hay elecciones en Chile. Boric se ha visto obligado a endurecer la política migratoria porque todo el norte de Chile estaba prácticamente en estado de rebelión, enfrentado con venezolanos. Y ojo, haitianos también, ¿ah? Y colombianos. Y colombianos, pero haitianos era...
Entonces ya esto no le quedaba más remedio a Boric que hacer esto, porque ya su pérdida iba a ser fenomenal. Está en picada en popularidad, probablemente va a perder las elecciones del domingo. Con esto de alguna manera quiere restañar esa pérdida. Nos hablan sí, algunas estimaciones, porque son absolutas, no hay una estadística real, no, que eran 200, que eran 300, sí, ahora que son 400, el propio canciller dice una cantidad importante. Sí. ¿Cómo sabemos si a la hora que viene el primer vuelo nos van sumando y no son 400, 500, 600 o 1000? Sea como fuere, no es nuestro problema, será el problema de los chilenos y los venezolanos que ahí radican. Va a haber una presión de todas maneras. Hay un montón de gente que está esperando a ver cómo sale esto. Algunos que no necesariamente están en la frontera. En la frontera se está produciendo un problema humanitario. Hay bebés, hay niños, hay carpas, hay agua. La ayuda que se le está dando es de varias organizaciones privadas. La parroquia tal, la parroquia cual y otras. La ONU no ha movido un dedo al respecto. No, porque todavía es una cantidad relativamente menor. Pero eso va a ir creciendo. Entonces hay un montón de gente que está a la expectativa. Hablando de expectativa, regreso a lo que decía Jorge. A ver, lo cubremos si cabe el término, ¿no? Otárola se ha mostrado firme y yo estoy de acuerdo, ya, vamos a hacer el censo, te dan 6 meses de amnistía, métete al censo. Pero si no estás en el censo, te tocan, te cruzan en la calle y no tienes documento, te suben a un avión y en teoría se tendría que repetir esto una vez firmado un convenio similar para con Venezuela. Esa era la idea que decías tú. Sí. Pero también, fíjate, cuando yo veo en la prensa o salen los políticos o funcionarios de este gobierno a recomendar que a los venezolanos que están en cuestiones delictivas los deben sacar del Perú, los deben poner en la frontera, pero se refieren a la frontera por el Ecuador. Pero para mí no, pues, porque esa es una coladera. Los pones allá y a la semana siguiente están en el Perú otra vez porque se vuelven a meter en forma ilegal. Esa no es la forma, digamos, de... Esta es la forma. Por eso, el camino práctico es... Independientemente de las ideologías, son venezolanos que quieren regresar a su país. Claro. No hay nada que hacer. ¿No? No hay nada que hacer. Ahora bien, cambiando de tema, algo que tiene también que ver con los derechos humanos. El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha causado mucho resquemor, por lo que algunos consideramos, no voy a decir la mayoría, no, algunos, que ha sido tendencioso. Y Alberto Otárola ha dicho lo siguiente que espero ustedes comenten. Veamos. Yo creo que eso tiene un límite. La comisión ha entrado a un análisis de nuestro modelo político, que ciertamente tiene algunas, digamos, contradicciones que es menester abordar a un solo poder del Estado que se llama Congreso de la República, en cuyo caso nosotros nos remitimos a nuestra constitución política, es decir, podemos recibir un informe muy interesante con algunas recomendaciones, con varias críticas, en fin, sugerencias, pero lo que no se puede aceptar ciertamente es que se pretenda, digamos, realizar una práctica injerencista en las atribuciones constitucionales de los organismos constitucionalmente autónomos en el Perú. A mi entender, y les pregunto, no solamente han hecho una interpretación de la política en el Perú y estructura del poder, constitución, modelo económico, ellos han tomado los hechos que ellos consideran que son relevantes y han tomado otros hechos y no los han tomado ni en cuenta, ni tangencialmente. Entonces, evidentemente los opositores del gobierno dicen que este es el inicio de la carcelería de Dina Boluarte y de Otárola. Siendo las cosas así, su destino ya está echado, ¿las van a meter presos en algún momento de ellos? Mira, eso yo creo que conociendo cómo se mueven las cosas acá en el Perú, ya tenemos experiencia de muchos años, es incierto. Pero lo que sí no se puede aceptar es algo que el informe de la comisión lo ha dicho o lo ha escrito claramente: ejecuciones extrajudiciales. Claro, eso es gravísimo. Claro. El gobierno de la señora presidenta Boluarte no puede, o sea, tiene que ser muy contundente en rechazar. Es correcto. Porque eso solamente lo hacen las grandes tiranías en el mundo. Y el informe que diga que acá se han hecho ejecuciones extrajudiciales, claro, están diciendo asesinatos, ¿no? Tú conversaste hoy por la mañana en tu programa de PBO Radio con Otárola. Sí. ¿Cómo lo sentiste, Otárola? Bueno, yo lo he visto muy firme. Sí, te voy a decir, lo he sentido muy bien, lo he sentido muy claro. Ojo a lo siguiente,
Hay varias cosas en el informe que son gratuitas porque no hay hechos que demuestren, por ejemplo, ejecuciones extrajudiciales. Ejecución extrajudicial es, yo agarro a un tipo y le meto un tiro en la cabeza después de decir tú eres culpable. Eso es una, esto no hay pruebas de que haya ocurrido esto en el Perú, ni que haya ocurrido masacres. Pero una cosa que me dijo Carola, que yo le hice ver también, es que el documento de la comisión establece que Castillo dio un golpe. Sí, claro. Eso lo dice la comisión. O sea, cómo queda Petro, cómo queda AMLO y compañía. En segundo lugar, que se restituyó el Estado de Derecho. Eso lo dice la comisión con las decisiones del Congreso. Y tercero, que fueron a Barbadillo y estaba en condiciones perfectas, digamos, el presidente y el trato. Estas son cosas. Ahora, junto a lo de las ejecuciones extrajudiciales, otra cosa que tampoco se puede probar es el término masacre. El término masacre, ¿qué cosa significa? Es un término muy ambiguo. El Perú tiene que refutar eso inmediatamente, porque ahí lo que hay es ya opiniones, pero que no están sustentadas en hechos. Esto es como un reportaje. Un reportaje periodístico tiene que hacerse con hechos. ¿Cuántas ejecuciones extrajudiciales ha habido, señor? 16. ¿Cuáles son? Fulano, Mangano y Perezejo. Entiendo, que se investigue. Pero no te ponen eso. Entonces entra ya una... Ya, pero mira para que veas cómo es la tendencia y cómo es la perversidad, como lo ha dicho el coronel Liendo, ¿no? Mencionan en un párrafo, me mencionan a mí, porque yo le pregunté a un general, explíqueme usted como general cómo es que queriendo haber tomado el Congreso, Lima, de 1.500 personas, los han reventado a pedradas, hay 5 policías heridos, y ustedes en ningún momento han disparado, ustedes han podido disparar a la cabeza, ¿o no? Exactamente. Entonces yo lo pregunto, además es una pregunta absolutamente lógica, querer tomar el, no sé, Westminster, querer tomar, o sea, ¿cómo vas a tomar a pedradas? Entonces, ¿cuál era la respuesta? Que el gobierno les había dicho precisamente que no disparen, precisamente que no repelan el ataque. ¿Qué mayor vocación pacifista del gobierno que te has comido tanta piedra que te han reventado las piernas a pedradas? Inclusive, queriendo tomar el Parlamento, cosa que es terrible. Claro. Entonces, y el aeropuerto y todo. O sea, tú que has sido canciller, entiendo por poco tiempo, pero... Por poco tiempo. 5 meses. ¿Qué se puede hacer con la Corte Interamericana? Porque la amenaza va a ser vinculante. No es vinculante, pero lo va a ser. No puede ser vinculante. Si va a la Corte. O sea, esta es la comisión. Yo lo sé, pero la amenaza, te digo, esto tarde o temprano va a terminar en una corte y vamos a pedir que tenemos... va a terminar siendo vinculante. Se puede ir también a la Corte Mundial, ¿no? A la de la Corte Penal Internacional. Claro. Es decir, por eso te digo, ya uno cuando ha observado estas cosas en el pasado es muy incierto, puede pasar cualquier cosa en estos fines. Y es grave. Por eso yo le recomiendo al gobierno de la presidenta Boluarte que tiene que tomar una posición muy firme de rechazo a eso de ejecuciones extrajudiciales. Pero eso no lo tendrían. Voy a pensar en voz alta. La señora Gervasi es la canciller. Y yo creo que ella hace lo que puede, como todo ser humano lo que no puede, pero la conductora de la política externa es Dina Boluarte. Han debido ser mucho más amplios, documentar mucho más fílmicamente, porque recordarán que ustedes, señores, estos vinieron 3 días. Así. Entraron, vinieron, dije 4 días, y yo lo conversaba con Chema. Digo, si tú quieres hablar, y me acuerdo, tuve un programa largo con Chema, si tú quieres hablar habla con las autoridades, habla con las ONGs, habla con los sindicatos, habla con los policías, habla con las víctimas, habla con el Congreso, habla con la Fiscalía, habla con... O sea, si tú quieres realmente tener todo el abanico, y mira los hechos. Claro. Han querido tomar a la vez 4 aeropuertos, la hidroeléctrica del Mantaro y la planta de gas de Quepachiato. Es como que en Estados Unidos, voy a hacer el paralelo porque todavía en Estados Unidos, quieras tomar el Capitolio, ¿no es cierto? La represa Hoover, ¿me dejo entender? Y la US One, ¿no es cierto? Que comunica a todo Estados Unidos, o tomar el metro de Nueva York, la estación central del metro, a la vez.
¿Eso no denota una organización o fue espontáneo? Claro, no, eso no es una espontáneo, no es eso, una organización. Eso está organizado, no, espontáneo no puede ser. Eso lo hemos dicho en su momento, se notaba. Perdón, Chema, comprenderás, esto comienza desde el día 9, 10, 11, 12, 13, y decían, la toma de Lima, la toma de Lima, la toma, eran refriegas que uno miraba en televisión como si fuera un episodio de Netflix, pues, ¿no? Entonces llega un momento y que la gente recuerde, asume Porky, también conocido como Rafael López Aliaga, el apodo se ha comido. Para sus amigos. Para sus amigos. Entonces llega y una de las cosas que hacen es informan a la colectividad que han levantado 20 toneladas de piedras de un día para el otro. Entonces ese número tan importante, tan contundente, esclarecedor, más las imágenes, hacen que Porky diga, no, esto va a ser zona rígida. Pero el simple hecho que hayan 20 toneladas de piedra en la calle, en cerritos, listos para que venga la refriega el día siguiente, denotaba organización. Sí, evidentemente. Sí, claro. Claro que sí, esos son hechos. Otra cosa que tampoco está probado, y a mí me llama poderosamente la atención, este énfasis que ponen en que aquí se ha producido una especie de discriminación racial, étnica o de ese tipo. Eso tampoco está probado. Eso no es un hecho. Eso es algo que alguien les puede haber dicho, pero no está probado. Bueno, si fuera el caso... Es insistente esto. Ya, si fuera el caso, ¿ya? Si ese es como dicen ustedes los economistas, el marco teórico, el marco conceptual. el caso de los juegos, ¿no es cierto? Así, la teoría de los juegos. Bueno, Fujimori no tiene un mililitro de sangre peruana, se ha sido racista con el japonés, ¿cierto? Claro, pues. El señor Paul Kuczynski no tiene un mililitro de sangre peruana, se ha sido racista con el gringo. Claro. Sí, ¿no es cierto? Y por último, Dina Boluarte es chola blanca, pues. Entonces, como es chola blanca, y el otro es cholo, y el cholo sano y sagrado era de Cabana, y el otro de Cajamarca, el racismo versus el racismo suma cero, porque además los policías son tan achanincas, aguajunes o quechuas, que los que le tiran las piedras. Absolutamente. Entonces, ese énfasis que ponen acá me hizo recordar, no sé si te acuerdas, la sesión de la OEA, el delegado argentino, quien no lo conozco, ni lo voy a conocer parece, que dice, a Castillo lo ha sacado por su estatura, dijo, y por su color. Claro. Eso se ha dicho en el seno de la OEA. Es una cosa intolerable. Y después se ha vuelto a repetir en el informe, pero no hay ninguna prueba, no hay un testimonio, no hay un periódico, no hay un recorte de periódico, no hay un video, no hay ni siquiera un loco que haya dicho eso a la comisión. Entonces me da la impresión de que en la redacción del informe hay varias manos y que de alguna manera han hecho un y además, discúlpame, Chema, es tendencia pura y dura, pues, porque, a ver, Toledo también es suequito, y es marroncito, y es aymarita, y Sánchez Cerro también, y Ramón Castilla, que no es también, o sea, no puedes dar una argumentación tan pequeña, pues, o sea... Pero ese tipo de argumento les encanta a determinados blancos del hemisferio norte. Correcto. A donde viene la famosa aventura. Como historia. tu amigo Francis Fukuyama, ¿no? Que estaba diciendo que lo habían al Toledo maltratado por su raza. Exactamente. Pero en fin. Es un argumento, Philip. Es algo que, pero se ha esgrimido pega fuertemente. Mucho. Ajá. Pero pega mucho, pues, sobre todo en el extranjero pega mucho, y acá también pega mucho. Claro. Entonces, la gente que lo usa sabe eso. Hablando de pegar, en el Congreso nos siguen pagando abajo. El Congreso siempre ha sido impopular, pero este último Congreso no se han dado cuenta de la situación que vive el país, de la efervescencia, por llamar así, y tienen la pésima idea de trabajar poco, ganar mucho, viajar demasiado, y se acaban de repartir una bonificación extraordinaria, no pensionable, libérrima, como un regalo de 9.900 soles a todo el mundo. Pero al Populorum lo que le revienta, mira, el Populorum de repente vaya y pase que le hayan dado 9.900 a una secretaria. Son esos empleados, a los empleados. Pero que viajen los congresistas a Katmandú. En el Perú. Veamos una nota de los viajes de los congresistas, de los gastos excepcionales en los viajes. Veamos. El Congreso no solo vive su momento de mayor impopularidad, que no se soluciona ni regalando abrazos a diestra y siniestra.
Ahora resulta que este parlamento desprestigiado gasta cifras enormes que superan los 100.000 soles en viáticos para viajes internacionales. Si como viajan, trabajaran. Detesto y odio a los que se tiran el dinero o roban, perdón la palabra, y los que meten mano al dinero público. El Congreso de la República gastó un total de 107.241 soles en los viáticos de 13 parlamentarios que hicieron viajes internacionales en los meses de enero, febrero y marzo de este año. En esa lista de padres de la patria mochileros hay de todos los colores y sabores. Por ejemplo, están los fujimoristas Juan Carlos Lizarzaburu, Ernesto Bustamante y el traidor Luis Cordero Yontay. No, lo que pasa es que actúa sí con irresponsabilidad. También los hay de la Lampa, los axiopopulistas María del Carmen Alba y Wilson Soto. Un informe vergonzoso, lo que resume por completo ese informe. De Renovación Popular aparecen en esta lista José Cueto y Jorge Ceballos. Uno que fue de Renovación pero que ahora integra las filas de Somos Perú es Esdras Medina, que también está. Yo rechazo ese informe, es muy parcializado. La izquierda también tiene los suyos. Figuran Edgar Tello y Alex Paredes del Bloque Magisterial y Américo Gonza de Perú Libre. Son parte de la representación internacional que tiene el Perú. La lista de congresistas que adoran viajar se completa con Norma Yarro de Avanza País y Eduard Málaga, que en un inicio fue moradito pero ahora es no agrupado. En un país, como te digo, que ha sufrido de esta manera por una pandemia, necesitas una visión de estadista, Luz. No un médico de aldea, no un médico de región o de provincia, con todo el respeto que les tengo, pero necesitas alguien que mire hacia afuera. El congresista con mayores montos de dinero gastado fue Juan Carlos Lizarzaburu. Para sus viajes a Estados Unidos e Italia, el Congreso desembolsó más de 38.000 soles, sin incluir los pasajes aéreos. El legislador de Fuerza Popular realizó ambos viajes junto a su asesora. Claro, normal. Si tú ves mi récord migratorio, tengo una cantidad de viajes. Ernesto Bustamante viajó a Estados Unidos y Bahrein con un gasto total de 19.964 soles. Al último destino, Bahrein, también asistieron los legisladores Wilson Soto, Mari Carmen Alba y Alex Paredes. Este viaje se realizó entre los días 9 y 16 de marzo, cuando el ciclón Yaku ya causaba terribles efectos en diversas zonas del país. Así se pasean los padres de la patria con dinero de cada uno de los peruanos. Viajes que bien podrían cubrir ellos mismos con su plata, pero no. Sale de las arcas del Congreso. A ver, este es el cuento nunca acabar, ¿no? Porque yo he hablado con varios de ellos, algunos pudientes económicamente. Tienen que viajar, no les importa. O sea, y por último dicen, el Congreso es el 0.1%, 0.7% del presupuesto, ¿qué importa? Pero ¿se deslegitiman o no? Sí, fíjate, en el contexto de desprestigio que está este Congreso, sobre todo, hacer ese tipo de cosas, la opinión pública en general, ¿no? Empeora su percepción que tiene de esto. Fíjate, distinto fuera, Philips, que tú incurres en ese costo, pero el ir a estas reuniones, la productividad sea superior. Bueno, tú dices, invierto 100, pero el país gana 200, 300, ya, pasa. Pero la productividad de la mayoría de estas reuniones... Bueno, no están viajando para hacer el TLC, ¿no? No, pues por eso te digo, créditos, ni inversiones. Por eso te digo, la productividad de la mayoría de estas reuniones o es muy baja o es cero. Entonces ahí sí tienes un costo mayor que la productividad, tienes un costo neto, que obviamente desde el punto de vista económico primero es... Y lo otro, Chema, creo, es que como no hay reelección, ya no les importa lo que opinen de ellos. Mira, yo entiendo los viajes, pero la población no, por una razón. El viaje está asociado al dispendio, al lujo, al jet, al glamour, todo esto. Y esto indigna a la gente de una manera tremenda. Yo no estoy de acuerdo en pensar que ningún viaje es necesario. Hay viajes que sí son necesarios. Claro. Punto uno. Punto dos, el tema del Perú es lo que acaba de decir acá el doctor, la productividad. ¿Cómo podemos medir la productividad de un congresista? Falta. Porque ha hecho tantas leyes, bueno, yo puedo hacer un montón de leyes, pero que son pues leyes declarativas sin mayor importancia, ¿no? No tienen un beneficio económico para el Perú. Falta establecer el concepto de productividad de los
políticos en general, los congresistas en particular, los ministros en particular, etcétera. Mientras eso no se establezca, la sensación de impunidad va a ser terrible. ¿Por qué? Porque como no hay revocatoria, como no hay no sé qué, como no hay no sé cuántos, dentro de 5 años hablamos, hermano, y se acabó. Bueno, y por último, la democracia quinquenal. Nosotros no lo vamos a hacer, ¿no? Pero porque ya resulta ocioso. Pero a ver, ¿cuántos de los 130 congresistas han viajado antes en su vida? Ese es otro tema, ¿no? Hay muchos, penosamente, que nunca en su vida, y digo muchos, tranquilamente la mitad de los congresistas, o el 70%, que nunca en su vida han ganado más de 2.000 soles, 3.000 soles. Y pasan una situación de privilegio, carro, circulina, crédito hipotecario, tarjeta de crédito, viaje, ya pues están tocando el cielo con las manos, ¿no? El viaje siempre tiene esa connotación, ¿no? Claro. Más que otras, inclusive. ¿No? La gente no se queja, dice que no me deja entrar al aeropuerto. Sí. Hay que ir a ver, ¿no? Cuando viaja, porque es algo muy provinciano, pero es algo muy cierto. El otro día estaban haciendo un plantón en la puerta del aeropuerto los familiares de la gente, pues no dejan entrar a tomarse la foto en la escalera eléctrica, porque es para muchos un evento pues familiar. Yo calculo para los congresistas también, ¿no? Como la condecoración de Chabelita, a la cual la pobre la han hecho triste. Tremendo suceso. Es que esto es una cosa que parece tan notable. He visto, mira, yo por supuesto, yo de pronto le podría decir a Chabelita, no recibo la condecoración, porque tú has dicho que Dina Boluarte prácticamente es una vecina. Pero la forma como la han condenado a Chabelita, estas señoritas tan distinguidas, tan cultas, es una forma clasista. No sé si te... Perdón, además aquí ha sido dicho, yo he recibido y no he cambiado mi opinión. A ver, vamos a ver si votan en una vacancia, de repente votan en contra de Dina, con tu chapa y todo. Sí, pues. Entonces ha habido esta cosa un poco de clase, ¿no? Esta soberbia intelectual, de que se ha desviado. Perdón, lo mencioné acá, no sé si ustedes vieron. Vargas Llosa despotricó de Alan García, verbal y hasta por escrito, 25 años. ¿Cierto? Correcto. Y gana el Nobel, que no es un premio menor, siendo el hombre, además tenía príncipe de Asturias y tenía unos 50 honoris causa previos. O sea, chapitas no le faltaban. Cervantes. Había ganado todo lo ganable en el mundo de los artes y de las artes literarias. Y lo condecora Alan García. El tipo viene, no solamente acepta la condecoración, lo loa a Alan García, lo besa a Alan García. Beso, besito. Y después le dice el ladrón para abajo y no devuelve la condecoración. Y era Vargas Llosa. Claro. O sea, en Chabelita yo lo veo hasta con candor, porque la pobre mujer es un meme. Es con candor, ¿no? Es verdad. Pero ¿y el otro señor? Claro. Ahora, ¿cuántos de estos congresistas le están pidiendo cosas a Dina por lo bajo para apoyarme en ley y tal? No se me ha pelo. Yo conozco algún caso, como esos de récord, no puedo dar nombres, de una persona muy connotada que estuvo rogándole a un presidente anterior para que le dé, cuyo nombre comienza con F, para que le dé y poderlo rechazar. Ajá, imagínense. Pero esa historia me la han contado. Lo rechazo indignado. No. Primera plana. Los congresistas ponen un circo y le crecen los enanos. Cualquier cosa puede pasar. Pero en fin, vamos a ir a una pausa. Ya sabe, Macrópolis es el parque industrial con mayor producción a nivel nacional. Cuenta con lotes industriales que se adaptan a la necesidad de tu empresa, conexión en baja y media tensión, seguridad para tu industria, zonificación y 2 y más. Toma la decisión correcta y traslado de desarrollo de tu empresa a la nueva etapa 3. Aprovecha y financia la compra de tu lote industrial hasta con 48 meses con la mejor tasa del mercado. Chema, hincha de la U. El señor, hincha del Boys. Así que Irudit para ambos. Para golpes de todo tipo que son frecuentes, siempre debes tener Jorge Irudit, siempre en casa y a la mano. Busca y lo encuentra en tu farmacia chalaca favorita con la garantía de Deutsche Farm. Yo me voy a la pausa chismeando con los señores porque ambos dos han tenido idilios muy connotados con Senda Miss Perú. Muy respetable, sexagenaria, pero Miss Perú al fin. Así que pausa, regresamos. Mac cuenta con 37 años de experiencia en el sector inmobiliario y por supuesto su consejo es muy importante. Por eso acá hay dos ilustres señores que tienen canas, que ciertamente no tiñen porque tienen experiencia y han vivido lo que nosotros no. Mac es lo mismo, pero en el sector inmobiliario. Y para un consejo gratuito yo les sugiero llamar a Mac a www.mac.com.pe ahora que hay tanta gente que habla del sector inmobiliario y hay mucho improvisado y es un tema de pronóstico reservado en cuanto a la seguridad. De la misma manera les digo que la salud necesita profesionales
profesionales de acción, y en Carrión desde hace 54 años venimos preparando y estudia una de nuestras 8 carreras profesionales de alta demanda laboral, como enfermería, farmacia, cosmetría y muchos más. Sea un profesional de acción hoy. Visita nuestras más de 7 sedes y entérate todo lo que tenemos para ti a través de nuestra página web www.carrion.edu.p o a través de las redes sociales como Instituto Carrión. Carrión está presente en Combate por Huila. A ver, les voy a hacer a ambos una pregunta que se la han hecho en los últimos 35 años varias veces y ninguno de los dos ha sabido responder. La pregunta es por qué Cueto no jugó bien en el Mundial del 82, y la pregunta viene con una pregunta hermana que es lo mismo: ¿por qué no suben el sueldo mínimo? Porque cada vez que hay un gobernante en problemas, un ministro de Economía en problemas, voy a pensar en subir el sueldo mínimo, ¿no es cierto? Y esa es una pregunta que no tiene respuesta, como la de Cueto. ¿O tú sabes por qué Cueto no jugó bien en el 82? Nadie sabe. No. Tú tampoco, Chema. Bueno, se habló de muchísimas cosas con esa selección. Es cierto. Entonces, con España y todo. Esa pregunta es cuando el programa deportivo no tiene tema, hablas de por qué Cueto no. Claro. Igualito, ¿no? Cuando no tienes tema en cuanto a la economía del Perú, cíclicamente de repente. ¿Que por qué no suben el sueldo mínimo? Y a Jorge González Ícaro me dice la productividad, patatín, patatán. Pero hoy por hoy hay crisis económica. Mira, a ver. Por el Día del Trabajo, las 2 centrales de trabajadores, la CGTP y la CUT, han pedido al gobierno, ¿no?, de que el sueldo mínimo suba de 1.025, que es ahora, a 2.500 o 3.000 soles, un aumento de 140% o más. La última vez que se subió sueldo mínimo fue en abril del año 2022, ¿no?, de 9.30 a 1.025. Entonces, de abril del 2022 a abril del 2023, o sea, ahorita recién han pasado 12 meses. Probablemente en esos 12 meses la inflación esté alrededor de 8%. A eso habría que sumarle un estimado de aumento de productividad de este tipo de mano de obra de bajo nivel de productividad. Agrégale pues medio punto o un punto más. Estaríamos hablando de 9% entre los dos. Eso es lo que tendría en todo caso que reajustarse el sueldo mínimo. Pero ellos están pidiendo un reajuste de 140% o más. Obviamente que si el gobierno cede y hace eso, va a provocar en primer lugar despidos, informalidad, pobreza. Ahí está el gordito. A ver, pero tú me has dado la explicación que me la has dado 100 veces, y 200 también, técnica, pero yo te pido a ti, Chema, ser un poco más coloquial. ¿Tú has escuchado a algún político alguna vez tener el coraje, la decencia de decir, señores, el sueldo mínimo en el Perú y en el mundo es para una persona de baja calificación? España, tu casi tierra, muy pequeño, 1.200 euros. Claro. Nadie en España o en Europa va a pensar que va a vivir una familia de papá, mamá y 2 hijos con 1.200 euros. Naturalmente. ¿Por qué acá siguen con el concepto de la canasta básica familiar y que el sueldo mínimo es una familia, es para uno sin preparación? Yo creo por flojera intelectual. El sueldo, ¿cuántas personas gana sueldo acá en este país? ¿20% de los trabajadores? ¿El sueldo mínimo? No, sueldo nomás. Sueldo en planilla, 15, sueldo general. 18. El 20% de los trabajadores. Vea formal. Los formales, claro. pues, los formales del sector privado son más o menos 3,5 millones a nivel nacional, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con ese tipo de medidas? Primero, sirven a una capa muy pequeña de la población. En segundo lugar, el problema es que eso no ayuda a la formalización, que es la tara del Perú. Tú sabes que no podemos superar la informalidad. Entonces, con esto vas a afectar a todas las pequeñas industrias, las pequeñas empresas, las empresas familiares, etcétera. Todo esto de lo que tú has hablado 20.000 veces, que no se van a poder matricular, no van a poder aumentar. El sueldo mínimo, entiendan, damis, genios, es para empresas muy pequeñas. En PBO o en Willax nadie gana sueldo mínimo. En Bacus, en el Banco de Crédito, en Sauer, nadie gana sueldo, ni siquiera la persona del trabajo más humilde, el conserje, no gana sueldo. El sueldo mínimo lo gana, no sé, pues la cajera de un chifa, ¿no es cierto? Alguien de
seguridad o a la gente que desgraciadamente los servicios, cosa que sí es una realidad, precisamente porque es muy caro el empleo formal, contratan un servicio y al servicio lo rotan y tal. Pero sueldo mínimo es algo muy extraño. El sueldo mínimo se estima que lo ganan en el Perú más o menos entre 400 a 500.000 trabajadores. Lo que hay una es San completa Francisco. minoría, ¿no? Lo que hay es el San Francisco. Sí, claro. No, tú eres del Callao, tú tienes tu flow, tú tienes tu esquina, tú tienes tu barrio, San Francisco es la mano, pues, sin factura. Entonces ahí pues te pago el Langoy en un chifa. Claro. Entonces, pero en fin. Otro tema que comienza a preocupar y que a cada rato sale, cada vez que hay un problema, es el precio del gas. Subiría 10% y la letanía del precio del gas. ¿Nos lo puedes volver a explicar por qué subiría el precio del gas? Hay dos tipos de... Cuando se dice precio del gas hay que distinguir entre el GLP y el GNB. El GLP está ligado al precio del petróleo. Y lastimosamente el precio del petróleo, que había bajado incluso ya por debajo de $80 el barril, ha empezado a subir porque la OPEP, como vio que se estaba derrumbando el precio del petróleo, tomaron la decisión de ajustar la producción, ¿no? Entonces eso ha provocado cierto aumento en el precio del petróleo. Y obviamente que eso repercute pues internacionalmente. Entonces, como el GLP está ligado al precio del petróleo, por eso están pensando, ¿no?, de que quizás... Pero el GNB no, nosotros no estamos ligados al precio internacional del GNB porque eso se disparó también al cielo y acá no provocó eso porque no estamos ligados. Entonces sí, cuando dicen gas se refieren al GLP, ¿no?, que guarda cierta relación, y también dicen que la razón por la que estaría subiendo este 10 o un poco más por ciento es que lo estaría el gobierno sacando del fondo de estabilización. Entonces, si lo saca del fondo de estabilización, ya lo deja pues ligado al precio internacional y ahí pues probablemente suba, ¿no? Hace poco, pero sí. Sí. El tema del gas, por decirlo. Hay cosas que son medias crudas, decirlo en público, porque hay gente que no tiene contacto con esa realidad. El gas también sí es un producto casi boutique. En las ollas comunes el día de hoy se cocina leña. Sí, claro. En la sierra no ha sido masificado el gas. Claro. Porque es carísimo masificar el gas. Claro. En el caso de lo que dice Jorge, el GNP y el GLP, sí hay carros y taxis y que hacen GLPs, pero la crisis económica es tal, y no quiero ser pinchaglobos, es que ningún carro en el mundo, ni el Porsche Carrera que normalmente maneja los días miércoles Chema Salcedo, ¿no es cierto? Está hecho para en la jueves de la tarde. Está hecho para andar 8 a 10 horas al día. Entonces, cuando le cambias el motor al carro que tú quieras, a gas o licor de petróleo o a GNB, y le rompes el alma porque tienes que generar productividad, el carro se te muere en 3 años. Entonces, el problema que estamos teniendo es un problema de que el parque automotor lo vas a envejecer. Ese es un punto. Ahora les pido a ambos ser hiperracionales con lo que viene, que es la comida, ¿ya? Porque la comida, y este es un examen medio extraño, Jorge a mí siempre me enseñó que cuando sube el dólar, sube el maíz, cuando sube el maíz, sube la soya, cuando sube el maíz y la soya, sube el pollo, porque el pollo es un recipiente de dólares. Así es. ¿Correcto? Y el arroz es importado. Sí, entonces, si sube el arroz, el pollo y el aceite, hay inflación. El trigo. Y el trigo. El maíz. El trigo es importadísimo, ¿no? Vamos a ver esta nota para que me expliquen qué está pasando, porque el dólar ha bajado, porque ha subido la comida. Veamos. No alcanza. ¿Por qué cuenta? A veces ha subido demasiado y ahorita la gente ya subió el pollo, la carne. No hay cuando baje el precio, sigue subiendo. No alcanza. Hay que ajustarse. ¿A comer vistecito, churrasquito? Pucha, ese es lo que no puedo dar ya. Los precios de la canasta básica familiar están por las nubes. Y es que el pollo, los huevos y las verduras son algunos de los productos que han incrementado sus precios en las últimas semanas.
Vamos el culantro allá el culantro que estaba 3 soles, está ahorita 10 soles, 12 soles allá por mayor. Se ha triplicado. Hasta la espinaca también. La espinaca ahorita está 8 soles, 7 soles allá en la parada. ¿Qué le dicen sus clientes exactamente? No, los clientes ya no te llevan un solcito, 50 centavos, hay que despacharle nomás. Pese a que la inflación en Lima metropolitana se desaceleró en abril, ubicándose en 7,97%, su menor nivel en un año, algunos productos que son los más solicitados de las amas de casa, como por ejemplo el pollo, en algunos mercados de la capital, el kilo llega a costar 13 soles. Abril ha sido el primer mes que bajamos de un nivel de 1 a 0,55%, ¿no? Pero recuerda que cuando se produce un suceso económico se hace inmediatamente, pero su corrección es un tema muy lento. El año pasado llegamos a nivel de 8,6, yo creería que este año llegaremos entre 4 y 5%. Según el INEI, en el mes de abril de los 586 productos que componen la canasta familiar, 408 registraron alza de precios, 80 bajaron y los otros 98 productos mantuvieron sus precios. Por un lado, estas cifras preocupan y mucho a los peruanos, pero por otro lado, también los indigna. Y es que la reciente noticia de que el Congreso entregará un bono de 9.900 soles a sus trabajadores en plena crisis alimentaria ha enfurecido a más de uno. El clima político es un desastre. El Congreso es una vergüenza para mí. Es una vergüenza totalmente. ¿Cómo le van a aumentar un bono extraordinario a los trabajadores 10.000 soles cuando una persona que camina a pie gana apenas los 1.000 soles arriba, verdad? Y es una vergüenza este Congreso, la verdad, que le van a dar bonos de 9.000. ¿Dónde estamos? La verdad, ¿en qué país se ve estas cosas? Más allá de la justa indignación de los peruanos ante este despilfarro de dinero, el incremento de los precios de la canasta básica familiar se explica por el alza en la inflación y también por factores naturales como el ciclón Yaku. Además, un eventual niño costero durante este mes podría agravar más la situación. Si es que hubiera realmente un ciclo del fenómeno del niño, no definitivamente va a afectar al precio de los alimentos y es el sector más importante que determina el crecimiento de la inflación. Si bien esta situación no pinta para nada bien, los expertos aseguran que a partir del segundo semestre del año, los precios de la canasta básica podrían reducirse considerablemente. Razones externas y razones internas son las que llevan a que la inflación esté elevada. Y ojo que no es un tema solamente del Perú, sino es un tema de todo el mundo. ¿No? Los Estados Unidos, un país en donde siempre ha tenido una inflación de menos de 2%, ha alcanzado niveles también del 8%. Otro factor importante que influye en nuestra economía es la inestabilidad política del país. A eso se le suma que la inversión privada también ha caído bastante en los últimos meses. Si nosotros queremos crecer más del 2% este año y deberíamos de crecer siempre entre el 4 y el 6%, tenemos que tener inversión privada. La pública no es significativa. Siempre la pública ha sido el 4 o 5% del PBI y la privada era el 20-21% del PBI. Toda esta situación no hace más que perjudicar las compras del día a día de los peruanos, que no tienen otra opción más que arreglárselas para llevar un plato de comida a la mesa. Hace unos días en tu programa te sentí medio choqueado cuando comentaste la caída del consumo alimenticio. Sí, porque es dramático. Porque cuando lo ves tú en cifras te das cuenta de que esto se ha producido en corto tiempo, es muy dramático. Hay no menos de la mitad de la población peruana que está dejando de comprar comida. La mitad de la población. Entonces estamos ya en una situación catastrófica. Este es el punto. La tan manera de inflación de alimentos que tú siempre dijiste. Claro. Mira, File, lo que ha pasado en abril. Según el INEI,
la inflación de alimentos solo en el mes de abril fue 1.44. Si tú anualizas eso a 12 meses, te lleva a una inflación alrededor de 15%. ¿Y qué pasó en abril? Que te subió el precio de las carnes en general y del pollo en particular. Pero lo que hace la gente de bajos ingresos, como ciudadanos de a pie como nosotros, cuando pasa eso, hacen esto. Sí. Y se pasan a comprar pescado. Naturalmente. Pero ¿sabes qué ha pasado con el precio del pescado según el INEI en abril? Ha subido también de precio, pero más que las carnes. Y los pescados populares, el pejerrey, la cojinoa. Entonces la gente hace esto y se encuentra con que también le está subiendo. Entonces los golpea, o sea, la inflación de alimentos golpea muy fuertemente a los sectores de bajos ingresos o pobres, y los hace pobres si no eran, o los golpea más fuertemente si son pobres. Complicada la cosa. Vamos a ir a la pausa. ¿Quieres que te cuente por qué a Chema lo deportan a inicio de la década del 60? ¿no? A ver, me interesaría. Te lo voy a contar luego de la pausa, pero tuvo un torrido romance con una muy conocida modelo, que tenía a su vez un romance con un jerarca muy importante. No me digas. Y Chema fue al cruce y le dijeron, te vas a España. Y se fue. Ministro del Interior de esa época. Mamita, así salió. Chema ha sido bravo. Chema ha sido bravo. No sabía. ¿No sabías? No sabía. Tú fuiste tormenta, tú fuiste tornado, ahora eres un volcán. Ha sido mi otro yo. ¿Tu otro yo? No, te voy a decir. Correcto. El gemelo. El gemelo. Chema no ha venido acá. Sí, claro, un pez de Castillo, como ese Floro, ya. Pero en fin, vamos a ir a la pausa para hablar de Castillo. Se ríe Nicole es más chismosa, quiere saber. Artola, Nicole, el general Artola no lo podía ver a Chema Salcedo. Pregúntale a tu tía Gladys Arias. Si quieres recuperar la fuerza de tus músculos y estar acá como Jorge González Izquierdo, como cañón, y no sentir ese hormigueo en brazos y piernas y manos, mantén un corazón sano y cerebro joven, te recomiendo Calel, el complemento nutricional más completo que existe. Cuenta también con proteína de huevo, la proteína de mayor absorción y la única que te brinda todos los aminoácidos esenciales, ahora a un precio súper conveniente con el nuevo pack económico de 7 porciones. Así que ya sabes, cuida tu salud y también tu bolsillo, porque Calel es un superalimento que se ajusta a tu bolsillo. Jorge González y el tumbamises. Una barbaridad. Eso sí no lo cuento porque no sirve en el canal. Pausa, regresa. Nicolcita, la verdad sea dicha, esta mención la tendría que hacer Chema. De verdad les digo. Sordera, escuchas una cosa por otra, subes el volumen de PDO Radio 91.9 FM, La Radio con Fe o de Willax Televisión. Audifón tiene la solución, es el primer centro audiológico del país, contamos con tecnología alemana, fabricamos audífonos personalizados hechos a la medida para todo tipo de pérdida auditiva. En Audifón nos caracterizamos por tener especialistas capacitados para darte mejor servicio. Contamos con tecnología 3D, laboratorio propio, listos en 48 horas. Audifones en Lima y en todo el país. Citas al 983-402-173. Experimenta la libertad de una buena audición con Audifón. ¿Sí o no, Chema? Sí, señor. Doy fe. Audifón ha sido un antes y después, porque ahora tú me dices que escuchas tus pensamientos. Sí, escucho mis pies, mis pisadas en la vereda. Claro. Que conociendo tu altísimo potencial erótico debe ser muy entretenido escuchar tus pensamientos. Muy rápido. Correcto. Ahora bien, no he tenido un proceso de adaptación. No. Así como Audifón ha sido un antes y después para tu incipiente sordera, este informe de la Comisión Internacional de Derechos Humanos va a ser, creo yo, un antes y después para Castillo. Jorge, han dicho que sí ha habido golpe, ergo, no es un perseguido político y a su esposa le han regalado un asilo en México. ¿Qué parte me equivoco? Así es. Eso es clarísimo del informe. Es un golpe muy duro al señor Castillo. Pues se quedó solito. Y a los que patrocinaban esa posición nacional e internacionalmente. AMLO y el colombiano. El colocho ¿no? Entonces, a esto me parece muy importante destacarlo, ¿no? Siempre hay que ver los claroscuros, ¿no? Las cosas no son blanco ni negro. Lo de los grises, tú decías. Ahora, problema porque si AMLO, y parece que no le está yendo bien en México, no se reelige, se va a observar el asilo político de la esposa. Va a ser un lío con eso de la... Porque cuando un Estado otorga asilo político a una persona de un país y le otorga la condición de perseguido político por el gobierno, ¿es una manera de enemistarse con el gobierno o yo me equivoco? Claro. Pues ¿quién lo persigue? Le estás diciendo que hacen persecución política en tu país. Claro. Eso es lo que estamos Entonces, si no hay persecución política, ¿la señora está en problemas o no? Claro. Estamos bien. Evidentemente.
Estamos bien. Ahora, él no jamás va a reconocer eso, ¿no? Sí, claro. Bueno, pero están los hechos. Han sido ustedes muy amables. Los quiero invitar de acá a un mes para hablar de cine y de fútbol. Ya. ¿Estamos bien o no? Está bien. ¿No? Ojalá que el Sport Boys se gane unos partiditos en este interín. Me acabo de enterar que Jorge era hincha del Boys, no sabía que era hincha del Boys. De chiquito. Por favor, Jorge, así, con Campolo alcalde. Yo he visto a Valeriano y a Barbadillo. Roberto Gelandro. En el Estado Nacional. Bueno, ya ese día hacemos primer bloque de fútbol, segundo bloque de cine. Tercer bloque es chau Nicole y hablamos de mujeres. De acuerdo. ¿Sí o no? Está bien, se puede hablar también algo. Ahí se puede decir algo, no todo. Nunca digan todo. María Félix. María Félix. No escucho. María Félix. No escucho. ¿Ya te volvió a la sordera, no? No escucho. Y tú sabes que tiene una bronca eterna con Julio Iglesias. ¿Ah, sí? No, esa no la cuento con Isabel Preisler. No quemes la noticia, por favor. Está bien. Déjalo para una próxima edición. ¿Cómo le encanta el chisme de Chema? ¿Cómo es eso de la Preisler? Está bien. Julio Iglesias tenía su flow, pues Chema tiene la peruanada, ¿sí o no? La criollada. Lo he aprendido. ¿No? Hizo la gran, como la de Jorge, la gran Becker. Hoy no. La gran Becker, eso ya no digo ya. No cuentes. Gustavo Adolfo Becker. No cuentes eso. Estuvo en el nido como acá con el señor, pero fíjate usted muy amable. Gracias, buenas noches.